Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Tanto en el Salmo 14 como el Salmo 53 comienzan con estas palabras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la verdad es que no nos tiene que sorprender que en nuestra sociedad en la que estamos viviendo, en esta parte del mundo, al menos, cada vez haya más ateos. Y que el ateísmo avance de una manera tan extraordinaria, sorprendente. Podemos darnos cuenta de que la ignorancia acerca de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo aún más, crece por doquier. No tanto porque no haya evidencias de la existencia de Dios, sino por la imagen y el concepto que la gente tiene acerca de Dios. Es normal y se espera que mucha gente pierda esa visión de Dios porque quizá la visión o el concepto que tienen de Dios era tan insignificante, tan errado, que no pueda resistir las circunstancias y la manera de vivir que tenemos hoy. Gente que pueda estar pensando que Dios es un Dios bonachón, una especie de Papá Noel. Y claro está, cuando se dan cuenta de que en el mundo hay sufrimiento y hay dolor y hay maldad, la conclusión a que se llega es no puede haber Dios. Cuando pensamos que Dios es una especie de dador de dones y de regalos y que nos sostiene y que nos va a ayudar y bendecir en todas nuestras tareas o asuntos de la vida, y hacemos nuestros rezos o nuestras oraciones y no tenemos respuesta, lo lógico y lo esperable es que podamos llegar y decir, Dios no escucha, no hay Dios. Pero no solamente es ese concepto que la gente tiene acerca de Dios y que es normal que desaparezca, sino también la pobreza en la relación que la gente tiene con respecto a Dios y que eso también, tristemente, va a abarcar a algunos de vosotros. Que podáis llegar a lo largo de vuestra vida y podáis llegar en cierto momento y decir, Dios no escucha, Dios no está, Dios es injusto, etc. ¿Por qué? Porque habéis enfriado, os habéis alejado o no tenéis la relación adecuada acerca de Dios. Por eso cuando el salmista dice acerca del necio que llega a creer que no hay Dios, no es porque no haya evidencias acerca de Dios. La Biblia nunca intenta demostrar la existencia de Dios, la da por hecho, pero algunos llegan a esa conclusión porque a Dios lo han empequeñecido, lo han hecho a su propia imagen o simplemente no han tenido una relación adecuada con Él. Y esto es lo que nosotros tendremos que preguntarnos y indagar en esta mañana un poquito nada más acerca de estos asuntos. El apóstol Pablo, cuando está terminando ya o ha terminado su carta, ha hecho unos saludos, termina con esta frase que solemos hacer como una bendición al final de nuestras reuniones en algunas ocasiones, y que está expresando acerca de Dios de una manera muy concreta, muy especial, muy bíblica. No sabemos si lo que Pablo está haciendo aquí es una oración, es una bendición que él trae para toda la iglesia, es decir, como si él lo pudiera compartir, o es una oración para sí mismo, o es un deseo que quiere buscar con respecto a los creyentes. Puede ser que sea una
fórmula que ya se conocida, que ya era repetida en diferentes lugares, o quizá es que Pablo lo está introduciendo por primera vez de esta manera de Trinidad. Pero el caso es que después de haber traído instrucciones, lecciones teológicas, comportamientos acerca de la Iglesia, exhortaciones, alabanzas también que trae para la Iglesia en Corinto, él quiere terminar de esta forma. La mayoría de las cartas que tenemos de Pablo terminan con la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y se repite varias veces en las cartas. Pero aquí Pablo ha escogido hacerlo de una manera diferente. Y entonces nosotros tendremos que acercarnos para poder comprender un poquito, o al menos que yo os pueda incitar o animar a que podáis investigar en esta dirección. En primer lugar, acerca de la Trinidad, pero la Trinidad en su naturaleza. Porque cuando nosotros hablamos de la Trinidad estamos hablando de un misterio, el misterio acerca de Dios. Y ante estas cosas, como se le dice en el Antiguo Testamento en varias ocasiones, cuidado, que estamos en Tierra Santa. Cuando hablamos de Dios, hablamos más allá de nuestra comprensión. O sea, no intentéis comprender todo lo que es Dios y lo que Dios significa con estas pequeñas mentes que nosotros tenemos. Y tampoco, incluso, aun cuando tengamos esta gran revelación que es las Escrituras, el misterio de Dios es muy grande. Tanto es así que nos dice, por ejemplo, cuando se está escribiendo en Deuteronomios, y va a traer acerca de la ley, de los 10 mandamientos, les recuerda al pueblo de Israel: nunca habéis visto nada acerca de mí. Cuando yo os hablaba en el desierto, no veíais nada acerca de mí. Por tanto, no hay nada visible que nosotros podamos hacer o podamos imaginar acerca de Dios. Los pobres creyentes de aquel momento en el desierto, a lo más que se atrevieron y Dios los castigó de una manera severa, es echar un poco de oro en el fuego para que saliera una especie de becerro. Dios se esconde. Nos dice el profeta Isaías que Dios se esconde de nosotros, se vela. Y cuando manifiesta toda su gloria, recordáis, en el tabernáculo o en algún otro momento, lo llena de humo, de tal manera que nadie puede entrar en esa presencia tan extraordinaria. Él se revela cuando nosotros le buscamos de sinceridad y se manifiesta de la manera que Él precisa o quiere manifestarse. Pero no está a nuestro alcance. Y por más que nosotros indaguemos y por más que nos diga la religión, que es intentar encontrar a Dios, si Dios no quiere que lo encontremos, no lo vamos a encontrar. Él no es una especie de montaña sagrada, ni es una cueva maravillosa, no está dibujado en ninguna pared, en ningún lugar. ¿A qué eréis semejante a Dios?, dice también Isaías. ¿A qué lo compararemos?, nos dice. Y podamos hacer un esfuerzo, como decían algunos filósofos griegos, que podamos hacer a Dios a nuestra imagen. Y claro, cuando lo hacemos a nuestra imagen, lo hacemos con nuestros defectos. Y cuando lo hacemos con nuestros defectos y esa imagen cae, porque así somos nosotros, entonces nuestra visión de Dios cae. El misterio de Dios es muy sorprendente y muy extraordinario. Y claro, si encima que estamos diciendo que el Dios al que nosotros adoramos, el Dios de las Escrituras, es un Dios invisible, que es Dios espíritu, y que está más allá de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, de nuestros estudios, análisis, visiones, etc., cuando llegamos al término que tenemos aquí, el concepto que tenemos aquí en estas líneas, pues aún es más sorprendente. Trinidad. ¿Cuántas veces hemos tenido que tratar de comprender la Trinidad y defenderla ante ciertas sectas y grupos
incluso algunos grupos que se llaman evangélicos. Y constantemente nos están diciendo que el término Trinidad no aparece en las Escrituras. Y es verdad. La Trinidad o el concepto que nos revela no tiene un término preciso en la palabra de Dios. No existe, lo han inventado. Pero el que no exista el término no quiere decir que no exista el concepto. Claro, hay cosas con respecto a Dios que podemos llegar a escudriñar un poco, como a rascar. Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios, podemos entender lo que eso significa, cómo eso se manifiesta en la parte de la naturaleza de Dios. Dios es amor y cómo Dios ama y de qué manera ama. Y cuando hablamos de la eternidad de Dios o cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando hablamos de la justicia de Dios, son términos que son comprensibles para nosotros y entonces podemos llegar y decir, el amor de Dios es perfecto, Dios es eterno y ha existido siempre, aun cuando no podamos implicar todos los que pueda llevarnos ese término. La santidad, la justicia, la perfección, la paciencia de Dios, etcétera, etcétera, son entendibles o podemos por lo menos intentar investigarlo. Pero el concepto de Trinidad no es algo natural. Nosotros podemos llegar y decir, bueno, también amamos, aunque sea un poquito. Y también tenemos un concepto, como dice Eclesiastés, de eternidad, porque queremos buscar acerca de la eternidad o del tiempo, como se nos ha leído al principio. Así que hay cosas que dentro de nosotros mismos podemos indagar y ver, a ver a qué semejanza tenemos de Dios. Pero cuando hablamos de Trinidad, ¿esto lo qué significa? Puedo entender de atributos, pero esta cualidad acerca de Dios, ¿cómo yo la puedo razonar? Si Dios existe, decimos entonces, si es verdad que hay un Dios como el que hay, dice las Escrituras, tiene que ser más allá de nuestra propia naturaleza. No puede estar hecho de lo que nosotros vemos o tocamos o sentimos. Nuestro Dios no es criatura, nuestro Dios es creador. Y por tanto tiene que ir más allá de lo que nosotros podemos llegar a comprender. ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de un creador de todas las cosas y que está más allá de todo lo que es palpable o todo lo que es comprensible? Y entonces nosotros tendremos que intentar comprender acerca de este Dios. Y cuando vamos a las Escrituras, como hemos dicho, no podemos encontrar un término que defina que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu. No lo encontramos. Porque vuelvo a decir, la Escritura no quiere demostrarte la existencia de Dios, ni siquiera demostrarte acerca de un Dios trinitario. Pero lo que sí hace las Escrituras es traernos el concepto. Y cuando nosotros indagamos, estudiamos la palabra de Dios, entonces empezamos a descubrir cosas y empezamos a sorprendernos. No podemos buscar un paisaje extraordinario y glorioso, pero a veces cuando cruzamos la montaña de pronto descubrimos algo que no estábamos esperando y quedamos maravillados, asombrados. ¿Qué es lo que ocurre con respecto, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo? Veían ciertas cosas acerca de Jesús y de pronto, a un paso más, la multitud o los discípulos descubrían algo más acerca del Señor Jesucristo y se asombraban. Y aún no habían terminado para que cuando pasaran otro camino, otro tiempo, no solamente vieran sus palabras y enseñanza, sino que vieran milagros tras milagros más sorprendentes. ¿Quién es este? Y quedaban admirados. Pues algo parecido nos pasa con respecto a Dios. Y cuando leemos, por ejemplo, a principio de la segunda de Corintios, si lo leéis, por ejemplo, cuando él está, Pablo, escribiendo, nos dice, fijaros bien, segunda de Corintios, en la misma carta, capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos
ungió es Dios. Entendemos al Dios Padre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras ¿de quién? Del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Así que, si fijáis, versículo 21, Cristo, el Padre, Dios y el Espíritu Santo. En todo lo que tenía que ver con esa carta de presentación a los corintios estaba la Trinidad. O podemos pensar en el momento sublime cuando nuestro Señor Jesús va a ser bautizado, y lo podemos ver él, es la entrada del Rey a este mundo conocido, es la luz que llega al mundo. Y Juan el Bautista lo va a bautizar, lo va a presentar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de pronto se nos dice en ese momento tan sublime que una voz del cielo se oye y dice, he aquí mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido, satisfecho. Y a la misma vez podemos ver la presencia del Espíritu como una forma de paloma. Y no solamente es en el bautismo, sino en el momento tan glorioso donde se va a juntar toda la ley y los profetas en el monte de la transfiguración, y una vez más podemos ver, no aparece la palabra Trinidad, pero aparece el concepto. Es decir, el Dios Trino, el Dios asombroso, el Dios del misterio, de pronto se revela y se manifiesta al menos en un poquito de luz, como en una fogosidad que aparece delante de los discípulos. De la misma forma, el apóstol Pedro también tiene que decir algo acerca de este concepto de la Trinidad, etc. Es decir, que a lo largo de toda la Escritura, y en el Antiguo Testamento también lo vemos, Dios se aparece y Dios habla, se revela de alguna forma, y aun cuando seguimos creyendo que es un Dios único, que no hay otro Dios sino Él se manifiesta de maneras diferentes y a la vez múltiples en la misma ocasión. Hagamos, plural, en la creación. Y nos quedamos como anonadados y diciendo qué es lo que esto significa. Y lo que nos está trayendo ese concepto es abrirnos una puerta de decir, a ver, amantes de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no sabéis qué Dios tenéis. Cuán grande y misterioso es el Dios que se quiere revelar en cierta forma. Y nos dice momentos como el de Moisés o de la visión de Pablo en el camino de Damasco o en tantas otras ocasiones, la voz de Dios, la presencia de Dios, que no está diciendo, aquí me tienes, me puedes separar, me puedes comprender, me puedes analizar. No, Dios no dice, coge el bisturí y separa para que puedas ver mis entrañas. No, lo que Dios dice es, te voy a dejar que veas un poco y que puedas descubrir que no puedes llegar a comprenderlo, pero que estoy aquí, y que estoy obrando, y que estoy actuando, y que estoy manifestándome de una manera concreta. Cuando vosotros escuchéis o leáis o estudiéis en las Escrituras acerca de la Trinidad, no busquéis la palabra, y no busquéis una definición exacta acerca de Dios, sino asombraros. Que de pronto el Dios del cielo y de la tierra tenga misericordia de su pueblo esclavo para liberarlo de Egipto. Me he acordado de vosotros y he venido a vosotros. Y que cuando nos dice, por ejemplo, en el Evangelio, nos lo recuerda nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios nos ha visto en nuestra miseria de pecado, que ha querido enviar a su único Hijo Jesucristo. Pero ¿qué Dios es este? Que aun siendo nosotros pecadores, la carta de Pablo a los Romanos, aun siendo nosotros pecadores, ha escogido a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y no podemos llegar a definirlo, pero lo que sí podemos es ensanchar nuestro corazón y decir, nuestro Dios es grande y sin medida, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos este tabernáculo, este templo o estas mentes nuestras. Así que el término es
inmensamente grande lo que quiere expresar y mostrarnos. Cuando hablamos de la Trinidad o hablamos de Dios, como nos dice este versículo que tenemos delante de nosotros, nos habla de el Señor Jesucristo. Y nos dice la gracia del Señor Jesucristo. Y vemos su persona. Y entonces recordamos que Él es el Señor. Es así como empieza, ¿no? El Señor. Y cuando hablamos del Señor, nos tenemos que ir a ciertos pasajes donde nos dice toda rodilla se doblará y toda voz confesará que Jesús es el Señor. No un Señor, no alguien importante, sino el Señor. Y que cuando estamos hablando de el Señor, nos vamos al Antiguo Testamento y descubrimos que ese el Señor no es otro sino Yahvé, el que creó los cielos y la tierra y se reveló de manera extraordinaria a su hombre escogido, Abraham, y el que ha extendido su mano. Y el pueblo de Israel se identificaba y se decía a sí mismo, nosotros somos del Dios Yahvé, en medio de toda la creación. Y nuestro Señor Jesucristo se nos revela a nosotros en los evangelios y lo hace Pablo aquí diciendo, Él es el Señor. Pero no solamente nos está hablando de esa naturaleza divina que lo identifica con todo el Antiguo Testamento y con toda la Escritura, sino que además nos dice acerca de su nombre humano. Él es el Señor Jesús. Y cuando está hablando de Jesús, que sabemos que su nombre tiene un significado de salvación, pero es Jesús, el hijo del carpintero y de María, y sus hermanos ya los conocemos, etcétera, porque una de las cosas que nosotros tendremos que entender en este misterio de la divinidad que nos cubre y nos llena, es que nuestro Dios no solamente es el Señor creador de todas las cosas, Antiguo y Nuevo Testamento, sino que además es un hombre nacido de una mujer virgen, para identificarse con todos nosotros en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas, y aun siendo sin pecado, poder cargar sobre Él todos y cada uno de nuestros pecados. Si hay algo esencial que nosotros tendremos que comprender y entender que el mundo no va a poder llegar a descubrirlo si no es por la obra del Espíritu, es que nuestro Dios se tiene que hacer hombre. Porque no hay otra manera de poder redimirnos de nuestros pecados si este Señor Yahvé no se hace humano en medio de nosotros. Porque no es únicamente que pueda llamar a un Moisés que con su vara pueda separar las aguas y librar al pueblo de Israel de Egipto. La gravedad es mucho más grande. No es suficiente con que se hagan obras extraordinarias como que fuéramos alimentados por maná que viene del cielo o de agua que sale de la roca. El problema que ahora tenemos no es Egipto y no es el desierto. El problema que estábamos enfrentando que era sino el pecado. Y para librarnos del pecado no es suficiente con enviar profetas y con enviar leyes y enviar a Moisés, aun cuando no hubo otro como él. Necesitábamos a alguien que se hiciera hombre sin serlo y que tomara nuestros pecados sin ser pecador. Y que muriera una muerte que no era su muerte, porque era el autor de la vida. Por eso cuando decimos el Señor Jesús, estamos diciendo que es el Dios hecho hombre en medio de nosotros. Y añade el Cristo. Palabras en griego que en el Antiguo Testamento nos referiría a el Mesías, el ungido, el escogido. Y de pronto empezamos a descubrir que Dios no se ha inventado un plan de salvación en el último instante, como diciendo, se me escapan las cosas, algo tengo que hacer. No, lo que nos dice la Escritura es que desde el principio, lo podemos ver en el mismo Génesis capítulo 3, está diciendo Dios, tengo un plan sublime. De esta mujer que es pecadora, pero de esta mujer nacerá aquel que pisará la cabeza de la serpiente que es nuestro mayor enemigo. Y de pronto a partir de ahí se anuncia una y otra vez por medio de salmos, por medio de profecías, por medio de historias, por medio de símbolos, por medio del tabernáculo y del templo y de los sacrificios que allí se hacían, que era necesario que viniera el ungido, el anunciado, el esperado.
Y de pronto descubrimos entonces que aun cuando hubiera unas pocas personas, porque los demás se habían enfriado, aún así había algunos que esperaban la redención, que esperaban la esperanza, el cumplimiento de la promesa. Si Dios ha dicho que va a enviar a su ungido, tiene que llegar. No se daban cuenta que de pronto ya estaba en medio de ellos. Y qué sorpresa para los discípulos, y qué sorpresa para aquella mujer esperando en las puertas del templo y de aquel sacerdote, y de pronto, por fin ha llegado el ungido y el esperado. Jesús es el Salvador, Dios hecho hombre. Esta es parte de la Trinidad, esta es parte de la gran sorpresa. No estamos hablando de un gurú, de un líder religioso, ni siquiera un profeta entre los profetas. Es más que un profeta. Pero no solamente nos habla de la Trinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos dice de Dios y del Dios divinidad, de la grandeza y de la gloria. ¿Cómo podremos entrar en la morada y en la presencia de Dios? Nadie puede mirar y vivir. Y aun cuando ven una señal y ven una imagen, ¿qué nos dice el profeta Isaías una vez más? ¡Ay de mí! Dice, ¡ay de mí! Que he estado delante de este santo, 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 3 veces santo, y yo soy hombre de labios inmundos que mora en medio de labios inmundos, en medio de gente pecadora. Este Dios grande y extraordinario que nunca, nunca, ni aún en toda la eternidad podremos llegar a comprender de su magnitud ni de su grandeza, porque Él es todo luz y es todo pureza. Y de pronto se encierra en una pequeña comprensión para que podamos ver que Él sigue obrando y que obra de manera concreta para con todos nosotros. Y añade también en esta comprensión acerca de la Trinidad del Espíritu, la comunión del Espíritu Santo. Igual, lo está poniendo al mismo nivel. No está diciendo que es la fuerza manifestada del Dios el Padre o el interés sublime del Señor Jesucristo. No, el Espíritu Santo está siendo puesto de paralelo con el Padre y con el Hijo y por tanto los está igualando. Y aun cuando volvemos a decir, no aparece de una manera definida como una especie de doctrina teológica, os voy a explicar, podría haber dicho un profeta lo que significa ser el Espíritu Santo, no hay ninguna forma, podemos ver el Espíritu, cómo se mueve en medio de las aguas. El Espíritu cómo obra en medio no solamente de la creación, sino del sostenimiento de su pueblo. O cómo obra en la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio de ese ministerio que Él tenía. Lo podemos ver que no es una fuerza, sino que es una persona. Y que al Espíritu se le puede engañar o se le puede intentar engañar. Pero que también el Espíritu puede ser nuestra guía y puede ser nuestra fortaleza porque nos acompaña y mora en nosotros. Es una persona. Y es una persona que obra en cada uno de nosotros, si es que habéis permitido que vuestro corazón dé lugar a la presencia y la morada del Espíritu. Y no solamente es que podamos llegar y decir, bueno, Dios Padre por supuesto es Dios, y el Hijo por supuesto es Dios, y el Espíritu Santo por supuesto que es Dios, sino que de pronto podamos decir cómo encaja y cómo obra y cómo actúa esta Trinidad, un solo Dios en 3 personas. ¿Cómo podemos llegar a comprenderlo? No vamos a poder llegar a comprenderlo, pero podemos llegar a asombrarnos. Pablo no está escribiendo este versículo 14 para hacer una doctrina teológica, para definir lo que es la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Les está diciendo a los corintios y nos está diciendo a nosotros, aquí tenéis a un Dios que obra de la manera tan precisa y específica en vuestras vidas y en mi propia vida. Pero dejamos entonces lo que es la naturaleza. Hemos intentado ver unas pinceladas, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora en segundo lugar tenemos que pasar a la obra del Espíritu Santo, de la Trinidad, como lo expresa este versículo.
en todas y cada una de las etapas y de la obra, del plan de salvación de Dios desde el principio hasta el final, podemos descubrir a la Trinidad obrando. Como hemos dicho, en la misma creación, cuando es la voz de Dios, sea la luz, sea la creación, y podemos ver el Espíritu que se mueve y actúa, y podemos ver en el Nuevo Testamento que nos dice de nuestro Señor Jesucristo que fue también causa y creador, Colosenses, por ejemplo. Así que descubrimos que en la creación, en ese momento instante de 6 días de hacerse de la nada, el todo que ahora nos rodea, podemos ver la Trinidad que estaba obrando de una manera específica. Lo podemos ver en la redención, gloriosa redención, la de hombres y mujeres como nosotros. ¿Qué obra tan extraordinaria tiene que ser que hombres y mujeres perdidos, sin esperanza, que no solamente es porque nuestros padres pecaron, sino porque nosotros hemos seguido su naturaleza caída y hemos amontonado pecado tras pecado que merecían para nosotros la condenación eterna, sin esperanza y sin salida, sin Dios no había esperanza porque somos culpables ante un Dios santo. Pero de alguna manera, en la misma eternidad, con un amor eterno que nosotros no podemos llegar a comprender, se nos dice que hemos sido escogidos como un pueblo santo para ser suyos para siempre, por toda la eternidad. Es una lección divina, es de parte del Padre. Pero claro, para que esto pueda llegar a comprenderse y entenderse, ¿qué necesitamos? Si nuestros corazones resisten a Dios y desde el nacimiento hemos estado opuestos a Dios, necesitamos un alguien que viniera y que rompiera estos corazones de piedra y lo convirtiera en corazones de carne, donde pudiera morar el Espíritu. Y el Espíritu nos dice que nos llama, no como una voz lejana que nos da opción, sino que nos llama de una manera irresistible. Y cuando nosotros podemos ver que el Espíritu Santo está diciendo, pero no te das cuenta, no eres ciego, abre los ojos, y somos como pobres esqueletos que de pronto viene sobre nosotros la carne y el Espíritu y volvemos a la vida. Esta es la obra del Espíritu. Y no solamente es porque Dios nos eligió en cierto momento, sino porque el Espíritu estaba obrando en nuestras entrañas para que nosotros muertos al menos tuviéramos un hálito de vida, que pudiéramos gritar perdón o salvación. Pero claro, en esta obra divina donde el Padre elige y el Espíritu obra, necesitábamos algo más en la redención. Y de pronto nuestro Señor Jesucristo dice, aquí estoy. Y Él se ofrece de manera voluntaria a venir a este mundo y hacerse siervo, y siervo hasta la muerte y muerte de cruz, y es clavado en una cruz con todos y cada uno de los pecados de su pueblo. Aquellos que fueron elegidos y aquellos que han sido arrancados por la persona y la obra del Espíritu Santo. No solamente la Trinidad en la creación, sino la Trinidad en la redención. Si tú estás aquí, si eres creyente, si has tomado el camino de la salvación, si ahora Cristo está en tu vida y el Espíritu mora en tu corazón, no es por tu obra, sino por un Dios trino. Pero ¿qué decimos acerca del ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Y cómo Él tuvo que a lo largo de su vida, no solamente, como dice, apartarse en ciertos momentos nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, y tiene que venir al Padre y entrar en intimidad con Él y orarle. Y podemos ver ese capítulo 17 de Juan, devuélveme la gloria que yo tenía contigo. O lo podemos ver en el monte justo antes de morir, en el jardín, cuando dice, si es posible que pase de mí, pero no, que sea tu voluntad y no la mía. Y fue tal la aflicción, dice, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que decir en el último momento de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En momentos de toda esa transición para nuestra redención, no podemos sino ver al Padre que demanda y exige, aun cuando está satisfecho con la obra de su Hijo, y vemos a su Hijo que obedece hasta el final. Y en medio de todo esto, ¿qué es lo que vemos? El Espíritu alentando y empujando y llevando. Y no solamente eso,
sino que nos dice, ahora que habéis comprendido y ahora que habéis entendido lo que es la salvación por medio del Señor Jesucristo y el cumplimiento perfecto del plan de Dios, yo pondré, dice el Espíritu, palabras en vuestras bocas para que podáis recordar y podáis proclamar en todos los lugares este gran evangelio. Y lo podemos ver, esta Trinidad, en la comisión, la gran comisión. ¿Qué es lo que nos dice? Id por todo el mundo, predicad el evangelio y que serán bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es que la salvación y el que nosotros podamos estar en este lugar ahora y podamos tener seguros el cielo es por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hemos definido, no hay una doctrina específica, pero lo vemos trabajar. Lo vemos obrar. Y lo vemos en todos los aspectos y muchos más que pudiéramos investigar en las Escrituras. Pero nos acercamos al contexto de la carta. Pablo se está despidiendo. Las últimas líneas es recordarnos acerca de esta Trinidad, de este Dios misterioso que se revela en estas personas de manera extraordinaria, pero nos dice cosas concretas acerca de la obra. Así que con respecto al Señor Jesucristo nos habla de su gracia. Con respecto al Padre nos habla de su amor. Y con respecto al Espíritu nos habla de la comunión. Bueno, ¿qué tenemos que decir nosotros acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Normalmente nosotros, cuando hablamos de la Trinidad, empezamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Pablo aquí empieza por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que repite, como hemos dicho anteriormente, Pablo en la mayoría de sus cartas, la gracia del Señor Jesucristo. Porque cuando estamos hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de todas las bendiciones que Él ha traído consigo. Él ha venido no solamente a rescatarnos, ha venido a darnos y nos ha dado un montón de cosas, cosas que nosotros éramos impensables de alcanzar. No podríamos ni siquiera aspirar a estar en la presencia de Dios un instante siquiera, que además Él ha venido a regalarnos todas las grandes bendiciones infinitas, las riquezas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo que ha puesto a nuestro lado. Porque no solamente Él es que te quitó los pecados para llevarlos consigo a la cruz y así no tener que presentarte como culpable delante del Padre, sino que además Él te inviste de justicia y te da la santidad que tú nunca has ganado y que tú nunca podrías llegar a tener. Y de pronto nos podemos ver no solamente librados del fuego del infierno y no solamente con una vida abundante y rica aquí en este mundo, sino que además nos manifiesta que podremos estar vestidos con una ropa que no es nuestra, delante de un Dios que es justo y santo por toda la eternidad y que no vamos a perecer. Esto es gracia. No puede ser otra cosa. No podríamos haber aspirado por esfuerzos, sacrificios o rituales que nosotros pudiéramos hacer. ¿Cómo podemos pagar? Porque no es por pagar, no es por obras, sino que es por fe, porque es por gracia. Y es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su sufrimiento no fue obligado, su sufrimiento fue voluntario, nos dice. Su obediencia fue constante. Para esto he venido, para hacer la voluntad del Padre. Cuando era un niño ya lo estuvo diciendo y a lo largo de su vida lo tuvo que repetir varias veces a los discípulos. Voy a hacer y lo estoy haciendo de manera completa la voluntad del Padre. Y lo podemos ver que lo consigue hasta el final. Porque su amor es su amor completo y satisfecho y glorioso. Él nos amó hasta el fin. Y esto es gracia. Porque, ¿qué podríamos nosotros responder a esa obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Con qué lo podríamos comparar? ¿Qué tienes tú que le hayas podido dar al Señor Jesucristo para moverle a morir en una cruz? Absolutamente nada. Y si tú has estado intentando hacer algún tipo de obra buena, lo que has convertido esas obras buenas es en trapos de inmundicia, trapos sucios, que ha empeorado aún más tu situación porque has llegado incluso a la idolatría. Y aún así,
Nuestro Señor Jesucristo de manera voluntaria estuvo dispuesto a ir a una cruz por tus pecados. Esto es gracia. Por eso Pablo tiene que escribir en principio decir que la gracia, la inmensa, infinita, incomprensible gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Y esta gracia es una garantía, es un seguro, es un sello. Mirad que vosotros podéis llegar delante un día del Dios justo, que será el juez de todos y cada uno de nosotros, y podrás llegar y decir, ¿qué tienes? ¿Qué presentas? Ay, pobres desgraciados aquellos que podrán decir, en tu nombre hicimos esto y te acompañamos, te conocíamos en la carne y cantábamos tus canciones y nos acercábamos a la iglesia y nos sentíamos gozosos. Y el Señor tendrá que decir, nunca os conocí. ¿Qué podemos presentar? Si aquellos fueron inútiles para presentar algo de valor en su vida, ¿qué puedes presentar tú? Y lo único que podemos presentar es un sello. Es el sello de nuestro Señor Jesucristo, en el cual podamos decir, no soy yo, sino Él. Podemos entrar en el cielo no por lo que yo pueda presentar, sino por lo que Él presenta. Nuestra seguridad está en Él. Si fuera tuya, ¿quién te asegura que mañana no vas a negar al Señor? ¿Dónde está tu fortaleza para que pueda venir un engañador como es el mismo Satanás y ponerse como ángel de luz y desviar tu morada? ¿Cómo vamos a poder nosotros resistir? No podremos resistir. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Y aun cuando nuestras manos se suelten y nuestras rodillas tiemblen, nuestro Señor es firme y por tanto estamos seguros. Nada ni nadie os podrá apartar del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo. Y entonces lo que nosotros tenemos que decir, esto es gracia, esto es un favor inmerecido. Es algo inesperado, pero es algo seguro. Estamos seguros en el sufrimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, en segundo lugar, con respecto a Dios, acerca del amor, el amor de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 24, nos dice el Señor Jesucristo, con amor eterno me has amado. Lo podemos entender, es la Trinidad hablando desde la eternidad. Es el Padre y el Hijo y nos dice que en la eternidad, con amor eterno, dice Jesús al Padre, con amor eterno me has amado. Esto es sublime, es comprensible. No hubo ningún tipo de roce, no lo ha habido, no lo va a haber. La intimidad y la unión es tal que no podemos llegar a comprender sino decir que hay un solo Dios. Y es un amor eterno. Pero entonces vamos hacia atrás en el Evangelio de Juan, dejamos el capítulo 17 y vamos al capítulo 3 y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su amor eterno, que es el Señor Jesucristo, por amor a nosotros. Es decir, que ese amor eterno que el Padre y el Hijo han tenido y siguen teniendo ahora durante toda la eternidad, de alguna manera fue golpeada por amor hacia nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo, su amado, único Hijo, por toda la eternidad, murió por nosotros. Y de pronto decimos, pero ¿qué clase de amor es este? ¿Hacia dónde nos lleva? Y es como si el amor de Dios nos toma en volandas y nos lleva a la eternidad. No vamos a encontrar un amor como el amor de Dios para contigo y para conmigo si es que tienes la fe en el Señor Jesucristo. No podrás llegar a comprenderlo, no vas a poder definirlo, pero podrás un día quedar de rodillas asombrado y diciendo cómo un pobre pecador como yo puede haber sido amado por un Dios como este. Y tendremos que decir porque es un Dios de amor, no de indiferencia al pecado, porque ha tenido que dar
su amor eterno que es su Hijo por ti y por mí. Y en tercer lugar nos dice que es la comunión. Hermanos de Corinto, no solamente es la gracia de nuestro Señor Jesucristo y es el amor de Dios, el Padre, sino que es la comunión del Espíritu. El cumplimiento de las promesas. Por fin ha venido el Espíritu que ha venido, ha roto los corazones y los ha hecho de carne y ha venido a morar por ellos, y de pronto ahora ya no hace falta que nadie nos enseñe, nos dice que tenga que venir alguien, sino que ahora mismo nosotros podemos llegar a comprender. Ya no somos como esa multitud que escucha las parábolas, ¿recordáis? Y vemos las parábolas y no entienden porque no tienen oídos para oír, porque no tienen un corazón sensible. Y en cambio ahora nosotros los creyentes, por la gracia del Espíritu, podemos ver las parábolas, la historia de Jesús, el significado de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y decir, lo entendemos, gloria sea al Señor. Y esto lo hacemos porque tenemos la comunión con el Espíritu, porque el Espíritu está en nosotros. No es únicamente que tenemos las Escrituras como la palabra profética más completa, sino que tenemos el Espíritu que nos ilumina. Y vamos a la Escritura y la abrimos y decimos, antes lo que estaba a oscuras y que no podía llegar a comprender, ahora me doy cuenta y cojo cada uno de esos versículos como si fuera una medicina y me los aplico en el corazón, no por mi habilidad, no por mi inteligencia, no por mi experiencia, sino por la iluminación del Espíritu que está en cada uno de nosotros. No necesitamos que Dios se revele desde los cielos, lo que necesitamos es un Espíritu que esté en nosotros y se nos ayude a caminar, a que estemos llenos del Espíritu, a que nos dejemos llevar por Él a lo largo de todas nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu, caminar en el Espíritu, no apaguéis el Espíritu, embriagaros con Él en toda su esencia y toda su majestad. La gran bendición que nosotros tenemos no solamente es la comunión entre los creyentes, sino la comunión con el Espíritu, pero que a la misma vez nos une a todos y cada uno de nosotros tan diferentes, tan distintos. Venimos de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes color de piel, diferentes edades. Somos tan diferentes los unos a los otros y de pronto formamos lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y viene el Espíritu y nos dice para que seáis complemento y para que os podáis edificar y para que seáis un pueblo de verdad perfecto, completo, entonces os voy a regalar los dones, para que cada uno de vosotros tenga los dones que os ayuden a unificaros, a cimentaros y a haceros un cuerpo con el Señor Jesucristo, que es la cabeza o el propio corazón, en la obra del Espíritu, en la comunión que tenemos con Él y con Él, con todos nosotros. Esto es lo que hace la Trinidad, esto lo hace con la iglesia de Corinto. Y esto es lo que se espera que haga con todos y cada uno de nosotros en esta mañana y en los días que hayan venir después. Necesitamos que el Señor siga obrando. Necesitamos que la presencia del Espíritu sea real. Necesitamos un Dios que controle y gobierne el universo, incluso nuestras propias e insignificantes vidas. Pero dejadme que termine con esto. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir en el versículo 14 al terminar su carta a los Corintios? ¿Está hablando Pablo solamente de lo que es la obra de Dios? Es decir, está diciendo, mirar a un Dios como obra, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, están obrando cada uno con diferentes aspectos. ¿O nos está diciendo a nosotros que esa obra de Dios que está haciendo fuera o con nosotros o dentro de nosotros signifique algo más? También esa obra tiene que estar en nosotros. Fijaros lo que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Pero no solamente porque se vierta y caiga y nosotros podamos decir como en esta mañana, cuán grande es nuestro Dios Trino. Cuán grande es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuán grande es el amor eterno de Dios el Padre, cuán inmensa es la obra del Espíritu en nosotros, en lo que nos hace de comunión. Tiene que haber algo más. ¿No está significando esto que nosotros deberíamos de actuar con esa gracia, ese amor y esa comunión entre nosotros?
Y que de pronto ese Dios trino que está obrando en la vida tuya y en la vida mía y en la vida de cada uno de nosotros como iglesia esté diciendo, ¿dónde está esa gracia? Lo que a nosotros nos debe sostener y nos debe de guiar como creyentes y como iglesia es la gracia del Señor Jesucristo. Se tiene que ver, hermanos. Tiene que verse que no es por méritos, que no es por rituales, sino que es por la pura gracia y que nosotros tendremos que actuar con gracia, con misericordia, con todo lo que está a nuestro alrededor. Tiene que hacerse visible el Señor Jesucristo en nuestra vida y en la vida de iglesia. ¿Y qué decimos del amor? Es simplemente que venga Dios y que nos diga, os amo y cómo os amo y os amaré por siempre y nosotros nos podamos gozar con ello y decir, gloria seas tú que nos amas de la manera que nos amas, pero ¿no estará diciendo también que entonces nosotros tendremos que tomar de ese amor y amarnos los unos a los otros? De la misma manera dice el Señor Jesucristo que os he amado, también os améis vosotros para que el mundo sepa que sois mis discípulos. Y por tanto, tomamos de ese amor de Dios, lo aplicamos a nosotros, disfrutamos y nos gozamos del amor de Dios, pero empezamos a amarnos con un amor fraternal, los unos con los otros. El amor tiene que ser real, tiene que ser visible. No es un mero sentimiento emocional que tenemos en nuestro corazón, sino es el amor del sacrificio y del esfuerzo. Por eso Pablo en 1 Corintios 13 nos tiene que hablar de ese amor. No es únicamente un pasaje para leer en las ceremonias de boda. Es algo real que tiene que estar en nuestras entrañas. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo no nos vamos a amar nosotros? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Y en tercer lugar, la comunión del Espíritu. Bien, el Espíritu viene, entra en comunión con nosotros, mora en nosotros, nos fortalece, nos muestra el camino, nos guía, nos sostiene, nos levanta cuando caemos. Gloria sea por tener a nuestro lado el Espíritu de una manera tan real en nuestras vidas. Pero entonces nosotros tendremos que actuar con esa comunión. ¿Dónde te lleva el Espíritu? ¿Para qué te da esas fuerzas? ¿Qué haces con esos dones? ¿Cómo lo estás ejerciendo? La comunión del Espíritu me tiene que hacer unirme y hacerme un solo cuerpo. No hemos sido salvos para ser individuos, por ahí perdidos, llaneros solitarios. Hemos sido salvos para formar un pueblo, la familia de Dios, donde Cristo more y se vea su cabeza gloriosa por encima de todos y cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere, lo que Pablo intenta, lo que está buscando para la iglesia de Corinto, lo está buscando para nosotros. Que este Dios real, glorioso, sea visible en medio de vosotros. Y que el mundo sepa que no lo podemos explicar, no podemos llegar a entenderlo, pero que es real. Lo vivimos y lo disfrutamos. Amén.